Ya, entonces, como dijimos por hoy día, la agenda es, vamos a ver un poco de repaso de algunos conceptos de Machine Learning, luego un poco de la ciencia de la computación y luego dividimos en grupos. Bien, si tienen alguna pregunta o duda, interrúmpanme, por favor. ¿Ya? Me hablan o me escriben por el chat que lo estoy leyendo. Bien, con respecto al repaso de Machine Learning, como les decía, esto es un curso que hago para alumnos de ingeniería y que voy a ir avanzando. Estos son un montón de slides y que me interesa ir a la parte de redes neuronales solamente. De hecho, mejor voy a ir avanzando así. ¿Ya? Entonces, por eso les comento, esto lo hablamos alguna vez de la inteligencia artificial y qué es lo que es Machine Learning, que es como una especie de programar en forma indirecta y que Deep Learning es un tipo de Machine Learning es una de las formas de hacer inteligencia artificial. ¿Ya? Y una parte clave es lo que se llama la representación del contenido, que es los objetos del mundo real hay que convertirlos en vectores de alguna forma. ¿Ya? Tenemos Machine Learning que, ¿cómo dice Machine Learning? Ahí está raro ese título. Y dice, están los métodos no supervisados, los métodos supervisados. ¿Ya? Los métodos no supervisados cuando no hay datos etiquetados y tenemos datos solamente y queremos saber qué cosas hay y tenemos los métodos supervisados que son los clasificados, las cosas que se pueden entrenar. Cuando hay cosas no supervisadas son los clustering. ¿Ya? Los clustering, los algoritmos de clustering lo que hacen es tratar de buscar agrupaciones y la definición es súper ambigua, porque ¿qué es un clúster? Es algo que se parece y de hecho uno puede decir son los objetos que se parecen a sí mismos y que se distinguen de los demás. Y aquí hay algunos ejemplos de qué podría ser clúster, así que y la definición bastante ambigua. Incluso alguno puede decir que son de distintas densidades. Dice, esto es un clúster, esto es otro clúster. Y algunos algoritmos fallan dependiendo de la definición. O uno puede decir que los clústeres se agrupan en subclústeres, como se ven aquí. Eh, Así que también, y esos, algunos algoritmos fallan con eso y otros quedan bien. O pueden ser de distintas densidades, o pueden ser como medios difusos, o, o están estos clústeres que son como basados en que pueden tener cualquier forma. Y los clústeres son como esas especies de figuras que uno encuentra. Entonces no tienen necesariamente forma circular. ¿Ya? Ya, ojo con los clústeres porque cuando son imágenes 2D y datos 2D, uno puede entender todo esto, pero en realidad nosotros vamos a hacer clústeres de objetos de 100 dimensiones, ¿ya? O 20 dimensiones, y ahí las cosas no son como uno cree, ¿ya? Y se confunde un poco eso. ¿Ya? Bueno, dentro del algoritmo de clustering, el algoritmo de K-means es el más usado, eh, principalmente porque es rápido y simple, no necesariamente el mejor. Y consiste, lo tienen que haber visto, pero aquí tengo una salida. Esta salida se la voy a dejar. Uno tiene que definir el número de clusters y luego uno va a, es un ciclo que se va corrigiendo, donde da se escogen 3 puntos al azar al inicio. Todos los puntos se vienen verde, rojo o azul dependiendo de cuál es el clúster más cercano. Y ahora se corrigen los centros, todos los verdes se promedian y da el nuevo centro, el centro corregido. Y pasa eso. Y todos los rojos se promedian y dan su rojo promedio, que es el nuevo centro, el nuevo centro. Y los azules se promedian y dan el nuevo azul. Y eso da eso. Se mueven los centros. Y ahora se borran, ahora con esos nuevos centros, volvemos a asignarlos todos a qué clúster corresponde. Es un ciclo de asignar y luego corregir. Y esto va avanzando. Me imagino que lo vieron, ¿cierto? En las slides o sea, en el curso Sí, sí lo vimos. de Machine Learning, me imagino. Sí, ya, vale. Ya, súper. Ya, entonces ahí tienen, y algunos problemas que tienen es que dependiendo de la inicialización puede converger a cosas distintas. ¿Ya? Y eso es un problema. Lo bueno es que es eficiente, es fácil de implementar, tiene buen paralelismo. Algo que también es súper bueno es esto que el listop le puse, que se refiere a que si nos aburrimos, como es un algoritmo que va corrigiendo, si nos aburrimos en algún momento lo cortamos y tenemos una solución parcial, una solución intermedia, y que a veces esa no está tan mal. O si dijimos, y después decimos esto lo quiero continuar mejorando, uno continúa el algoritmo, lo sigue corrigiendo los centroides,
Entonces uno siempre va por soluciones que sirven, que pueden ser finales. ¿Sí? Eso es bueno del que muchas veces termina en óptimo local, eso es algo malo. Entonces hay distintos algoritmos de inicialización. En algunos casos, como uno promedia y uno crea centroides, tiene que poderse crear centroides. Hay casos donde no se puede hacer eso. Y ahí hay otro que está, por ejemplo, el algoritmo de K-medioides, que es un algoritmo donde el centroide es un dato. Eh, Se lo puedo explicar aquí. Aquí ven que el centroide es un punto en el, es un promedio, entonces los vectores los promedia y aparece un dato. Y a veces ese promedio puede que quepa en un lugar, que caiga en un lugar inválido. ¿Ya? O no exista, no se puede hacer. Y ahí es donde dice, los medioides dice, es como un promedio, pero redondeado al dato, a un dato. ¿Ya? Entonces los centroides son siempre datos reales, dentro del conjunto de datos. Es uno dentro del conjunto de datos. ¿Ya? Lo que pasa con los camedioides es que es como uno tiene que va redondeando, en ese sentido, el centroide es un dato, no es el centroide óptimo y a veces hay problemas de convergencia del algoritmo y también es bastante más lento. Y el resultado final no es no es muy distinto. No vale la pena en general el sobrecosto para la ganancia. Para vectores. Hay otros casos donde es el único método posible. ¿No? Bueno, el que se enfocado en identificar clases circulares y reemplazar, identificar clases circulares y uno puede mejorarlo con otras distancias que no sean la euclidiana o uno ya basado en densidades gaussianas, como se llama el GMM, el Gaussian Mixture Model. Hay que especificar K y para eso ustedes saben que K se puede especificar, hay distintos criterios de escoger K, como por ejemplo el del... Incluso hay uno que dice un criterio que dice que K puede ser raíz de n. Si tú tienes 1 millón de elementos, K sería raíz de 1 millón, mil clases. Es un criterio así que tiene como una razón matemática y sabe que quedan 1000 clústeres, cada uno de los 1000 clústeres con 1000 elementos. Bueno, no es robusto ni a ruido, ni outliers, ni necesidades distintas. Hay otros algoritmos que son los jerárquicos, que van agrupando los datos y que son ultra costosos y que lo hace inviable para más de, o sea, viable solo para algunos miles de datos. Son mucho mejores, pero son muy costosos en tiempo. ¿Ya? Y los algoritmos basados en densidades como DBSCAN son buenos en el sentido de que van agrupando datos que se parecen, pero tiene hartos casos difíciles. Uno es definir el parámetro. El parámetro K, que era bien fácil de entender en K-means, aquí para los DBSCAN, los algoritmos de densidad, el parámetro es la distancia mínima entre dos objetos. Y vean cómo uno puede partir como uno puede partir entre dos objetos, uno dice esta es la distancia mínima, y vean cómo el primer objeto del clúster y todos estos son el mismo clúster, hasta el último. Como uno va pasando de puros objetos que se parecen entre sí, uno puede terminar en puntos donde el primer objeto no se parece nada al segundo. Y eso para algún algoritmo estará bien, ahí depende del uso. Y ve que en general cuando uno hace clustering de datos como los que espero de imágenes o cosas así, yo lo veo que este del scan funciona súper bien para puntitos en el plano, pero para vectores que representan personas o objetos no veo que funcione. Ideas mías, no tengo pruebas. Bueno, bla, bla, bla. ¿Y cómo se evalúa un clúster? Súper difícil, hay criterios si uno tiene un ground truth para evaluar un clúster, es decir, estos son los datos, estos son los clústeres a los que debe corresponder, entonces uno no usaría datos no supervisados, sino que uno usaría un método supervisado. Entonces, casi como por definición, no hay un ground truth, si no, no serían supervisados. Así que eso hace que sean difíciles de evaluar. Y hay distintos indicadores numéricos, como los de silueta o el error cuadrático medio, que son muy numéricos y uno tiene que evaluarlos de alguna forma los clústeres con datos reales, interpretarlos, y eso va a ser la evaluación visual, es lo más comúnmente usado. Con respecto a los clasificadores, la idea de los clasificadores es que uno tiene son datos métodos supervisados donde tenemos 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y tenemos que entrenar un modelo, ¿ya? Y que los modelos entrenados. ¿Ya? Y esto lo habíamos visto ya. Hay distintos tipos de clasificadores, regresión logística, bayesianos, qué sé yo. Me los voy a saltar.
y que me interesa ir al clasificador tipo de redes neuronales, ¿ya? Que es el que ya conocen. Aquí la entrada es un vector, ojo con eso. Esta es la red que se llama la MLP. Su entrada es un vector y sus salidas son los tipos el tipo del vector de entrada. Hay una pregunta, Héctor. Una mano levantada. Sí, profesor, buen día. Quería preguntar, a ver, porque me pareció interesante que dijo que habían casos en donde el K-means, que habían problemas que solamente se podían resolver por K-means. En la práctica, conoce bastante de práctica, ¿qué tipo de problemas son esos? Con K-means, yo diría que por lejos es el método más usado porque es el único que puede escalar a muchos miles de vectores, hasta millones. ¿Ya? Eso, porque es un método que es relativamente directo, como se ve aquí, son pasadas sobre los datos. ¿Ya? Eso hace que si uno tiene 100.000 vectores, una pasada hay que hacer 100.000 bueno, 100.000 asignaciones al más cercano, y una vez que termina eso, uno tiene unos centroides, y luego otra pasada, otras 100.000 operaciones, y va corrigiendo a poco. ¿Ya? Eso hace que sea posible de tener resultados intermedios o cortarlo entre medio, qué sé yo. ¿Ya? Eso lo hace bastante usable. ¿Por qué me refiero a eso? Porque estos algoritmos jerárquicos que van haciendo agrupaciones como este endograma que se ve acá, eh, requiere compararlos todos contra todos para comenzar a agrupar datos. ¿Ya? Y si uno tiene 10.000 vectores, significa que hay que compararlos todos contra todos, hay que partir con 100 millones de operaciones. ¿Ya? Ya, eso, y ahí después uno empieza a agrupar. El costo inicial de un algoritmo jerárquico es infactible, en realidad imposible de usarlo. Tiene demasiado costo. En cambio K-means sí es posible usar porque uno va de a poco, va realizando, tiene un costo lineal, como aparece aquí, tiene un costo lineal en el número de elementos. Uno para cada número de elementos, para cada uno de los n, uno, uno hace T iteraciones, porque por cada iteración uno tiene que compararlo cada uno con el número central. ¿Qué es? ¿Ya? En cambio, los algoritmos jerárquicos tienen que partir compararlos todos contra todos. Ya, eso hace que sea muy difícil de evaluarlo. Y si uno va a hacer clustering de 500 datos, donde puede funcionar el algoritmo jerárquico, de 1000 datos, es súper poco. De hecho, uno los puede mirar o tratar de hacer a mano. ¿Ya? Es interesante el clustering cuando son hartos datos. De ahí donde hay tendencia y cosas interesantes. Entonces, es como medio contradictorio que los mejores algoritmos no se pueden usar en este caso. Bueno, eso es lo que quiero decir. Que Mies finalmente no lo usa, es lo más usado porque es lo único que se puede usar. Entendido, gracias. Eso. Y entonces todos los, eh, los inconvenientes que tiene K-means uno tiene que vivir con ellos. ¿Ya? Y hay pequeñas mejoras. Aquí me acuerdo de esto, el ejemplo, uno que es bastante bueno, que esta mejora que se llama la mezcla de gaussianas, que no es lo mismo que K-means, pero se parece bastante, al menos en la filosofía, o el algoritmo que se llama expectation maximization, que es como una generalización de K-means. Ya, ese es bastante bueno, lo que sí es que cuando lo hace muy genérico se vuelve de nuevo demasiado lento. Bueno, volviendo a las redes neuronales, una red neuronal es una secuencia en capas de muchas operaciones donde cada una de estas operaciones tiene un peso. Esos pesos son parámetros y hay que fijarlos para lograr el objetivo deseado, que consiste en que, dado un vector de entrada, hay que asignarlo, hay que generar la salida que uno espera. ¿Ya? Y la salida más común, esto que se llama como salida one hot, donde un vector es de un solo tipo, y si este vector es tipo 2, la salida debería de ser un 1, 0, 1. Entonces, supongamos que si este vector fuera, si es tipo 2 entonces su vector de salida tendría que ser 0, 1, 0. Y lo que hay que hacer es que hay que fijar todos estos pesos para lograr que, dado estos números de acá, que no sé, esto va a tener ciertos números,
al operarlo con todos estos pesos de la salida que yo quiero, o un valor muy cercano a eso. Y eso se hace para todos los miles de vectores con la salida que uno espera y hay que compartir los pesos para lograr ese objetivo. Y eso, ¿cómo se logra eso? Es a través de, bueno, y cada uno de los perceptrones de las operaciones pequeñas de acá, si eso lo redondeamos, es esto de acá, donde aquí están los distintos pesos por los que se multiplican los datos de entrada, se suman, se le suma una constante, que también es otro peso, y luego de una función de activación se da la salida. Y esto se repite varias veces en distintas capas y tenemos un clasificador bien poderoso, ¿ya? De hecho, demasiado poderoso. ¿Por qué? Porque tiene demasiados parámetros y puede hacer muchas cosas y en realidad uno tiene el riesgo de overfit, que es lo que les quiero comentar. Hay que definir los parámetros. Los parámetros entonces son todos los, en este momento acá los parámetros son estos, que son los pesos por los que hay que multiplicar cada una de las cosas. ¿Qué vendría a ser? Bueno, eso ya está. Por lo que se operan los X sub I, que son las entradas. De ahí hay que descubrir esos pesos, y para descubrirlos hay un algoritmo, que se llama el algoritmo de backpropagation, que yo creo que es bastante intuitivo de entender, y les dejo estos 3 videos para que lo vean. Ya se los voy a dejar ahí, si es que no lo entienden. Les voy a dejar los links ahí, si es que no entienden mucho de backpropagation, creo que son súper intuitivos estos videos. ¿Ya? ¿Y a qué se refieren? Que cómo el tema es cómo, si es que aquí yo quiero que la salida sea 0, 1, 0, pero su salida fue 1, 1, 0,5 y 0,2, uno tiene que ir calculando los errores y luego trata de ver de aquí, de las entradas, cuál es el que más influye para bajarle el peso al que más influye, para moverlo hacia donde yo quiero. Y ahí hay un asunto que si uno lo ve en forma numérica se entiende bastante, pero si uno lo ve en la matemática, la anotación a uno en general diría que lo mata, porque la anotación queda muy enredada. Los invito a ver ese video, no se lo voy a mostrar ahora para avanzar, pero se lo voy a poner en el foro después. Vale. Están los parámetros entonces, se le llaman los W1 hasta los WN de cada capa, de cada perceptrón en realidad, de cada perceptrón, ¿ya? Esos son los pesos, y se ajustan según el algoritmo de backpropagation, ¿ya? Algo que hay que ajustar, pero que no es un peso, se llaman los hiperparámetros. ¿Qué es un hiperparámetro? Son parámetros que son parámetros que definen el entrenamiento. En este caso, un hiperparámetro es, por ejemplo, el número de capas. ¿Una pregunta? Un hiperparámetro es el número de capas, ¿ya? Un hiperparámetro es qué función de activación usar. Y cualquier parámetro del algoritmo de aprendizaje, eso es un hiperparámetro, ¿ya? Y el tema es cómo ajustamos hiperparámetros, ¿ya? Y eso es algo difícil. Por ejemplo, aquí hay otro hiperparámetro que se llama la función de activación, ¿ya? Que consiste en qué modificación hacerle a la salida. Aquí les quiero comentar. La función de activación, que es esta función de acá, dice a la salida hay que hacerle una modificación, algo, para que nos salga directamente el resultado de esta sumatoria. ¿Por qué hay que hacer esto? La idea de esto es que una función de activación tiene 2 razones. Una es que nos permite salir del mundo de los polinomios, ¿no? Porque si es que todo esto de acá, si es que este resultado de acá es una sumatoria del X sub I por el W sub I, y esto de acá se va a las otras capas, y todas son puras sumatorias de X sub I por W sub I, la salida de acá finalmente es una sumatoria de X sub I por W sub I a la N, a cierto parámetro, y por tanto es un polinomio, ¿ya? Y de hecho, dependiendo del número de capas, que el n del polinomio máximo que se puede lograr, ¿ya? No es una función cualquiera, ¿ya? Entonces le falta poder de expresividad a esto.
¿ya? Las funciones que logra son muy simples. Y con una función de activación, te sales del mundo del polinomio y puedes hacer cosas que sean, ajustarse a cualquier función, ¿ya? Y por eso es que en las funciones de activación iniciales, las primeras, las más usadas del inicio, eran lo que se llamaban las tipos logísticas, o algo que tenga alguna exponencial entre medio, ¿ya? Le da más poder a la función final, ¿ya? ¿Ya? Cosa que unida con los polinomios con funciones exponenciales entre medio, podemos crear después cualquier función de clasificación, ¿ya? Ese es el objetivo inicial. Y entonces, de hecho, en las definiciones originales, volviendo aquí al gráfico este, las funciones originales aquí van siempre sigmoides, pero, y de hecho en el gráfico entero, si vamos a los años 90, se estilaba que aquí adentro hubieran siempre puras sigmoides en todas partes, ¿ya? Eso, en la nueva vuelta, se dio cuenta que era mala idea, ¿ya? Y que eso era un problema de cómo se hacía antes. Se descubrió ahora que las sigmoides entre medio son mala idea, ¿ya? Y la función de activación que la lleva ahora, y que es parte de este nuevo revival con la que viene aparejado, se llama la ReLU, que es una función de activación eh, que es demasiado simple, y la función de activación actual se llama la ReLU, que es esta, que esencialmente no es una función de activación que solamente quita los valores negativos, ¿ya? Eh, y los valores positivos no los modifica, ¿ya? Entender por qué eso es buena idea. Bueno, primero se entendió en la práctica, ¿ya? Y una vez que se entendió que la práctica es toda buena idea, después uno empieza a dar de entender por qué esto es buena idea, ¿ya? Hay, hay, hay- hay dos razones. Una es que cuando, finalmente, volviendo al gráfico, una red neuronal eh, se va especializando en detectar patrones. Y la idea es que esto termine diciendo, ¿está el patrón o no está el patrón? ¿Ya? Y el no está el patrón sería un cero. Entonces, o como lo entiendo yo aquí, es que la gracia es que una neurona se tiende a enfocar en encontrar cierto patrón. Y tiene que dar un valor positivo cuando lo encuentre. Y mientras más positivo, está más seguro de que está. Si empieza a dar valores negativos, empieza a como votar en contra del resultado final. Entonces, no estoy viendo, no sé, por ejemplo, supongamos que esto es un clasificador de imágenes y hay un perro, entonces dice, no estoy viendo cola, entonces propago un valor negativo, como que no es perro. Eh, y en realidad eso hace que sea más difícil que converja, porque mejor que si es que no ve lo que tiene que ver, mejor que sea cero. Y no puede decir que no es, sino que tiene que quedarse callado y decir que no sabe solamente. ¿Ya? No tiene que propagar valores negativos. ¿Ya? En cambio, lo que también es bueno es que el, 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 el valor de la ReLU, vean que una sigmoide satura un valor en 1, se satura, y después se nos cuenta que es mala idea saturarlo, y que la ReLU es buena idea, que si es que es un valor muy alto, es decir, está muy seguro de que es algo, propagar ese valor, y no saturarlo en 1. ¿Y por qué es eso? Porque cuando son múltiples capas y todos los valores se están saturando en 1, de repente llega lo que se llama el se me olvidó el nombre, el gradiente que desaparece, que es que el vanishing gradient, el problema del vanishing gradient, cuando uno pone muchas sigmoides y ven esta zona acá se hace muy plana. Cuando uno empieza a hacer aquí, los valores ya se hacen muy saturables y todo es muy parecido y no hay cómo hacer que entrene nada. En cambio, cuando uno traspasa un valor que mientras más grande, o sea, que se noten las diferencias igual, eso hace que sea más entrenable. Se ven diferencias en el resultado final cuando cambia la entrada, ¿ya? Cuando uno está con estos valores entre medio, y uno cambia sus resultados, vean que para valores grandes o chicos, aquí la salida sigue siendo siempre la misma, muy parecida. ¿Ya? Para valores de entrada, grandes cambios en valores de entrada, su salida es muy pequeña. ¿Ya? Eso, mala idea, para ponerlo entre medio porque evita que se entrene. ¿Ya? ¿Ya? Esas son las dos razones por qué la ReLU es la que es buena idea. Pero después dijeron, aquí esto se satura en cero.
Dijeron, pero que, y como les decía, la idea es que no propague un voto negativo, porque si es que no ve un patrón, entonces mejor se queda en silencio, no puede decir que no es. Pero después se dan cuenta que efectivamente igual es buena idea que dé, en algunos casos, que dé votos negativos, ¿cierto? Si y no veo ojos, quizás no es una persona, y quizás pueda votar votos negativos. Dijeron, ok, pero poquito. Y ahí se llaman esto la leaky relu, que es que dé igual un poquito de voto negativo, pero poco. ¿No? Ya. Ahora, la leaky relu, seguro que, como es un parámetro chiquitito, podría ser buena idea, y hay casos donde funciona. ¿Ya? Oh, mejoras marginales, eso sí. ¿Ya? Y después dijeron la parametric relu, que es donde dice este valor de aquí, que vean que es como un cienavo de un centésimo multiplicado por un centésimo. Dijeron, ¿qué tal si este lo entrenamos y es parte del entrenamiento, entrenar ese parámetro? ¿Ya? Y se entrena la relu. Yo creo que ahí, si hay mejoras, son puras mejoritas. ¿Ya? Y que y está súper bien cuando uno está, cuando hay que tener ojo también con esto. Hay competencias, y hay competencias, y equipos compiten en entrenar ciertos datasets. Y cualquier mejorita puede hacer que gane la competencia. Pero en la práctica, para uno que está haciendo un clasificador de algo, estas mejoras en la práctica no significan nada. ¿Ya? Así que no les diría que si es algo no está entrenando, por cambiar esto no va a cambiar en nada. ¿Ya? Así que no vean que son grandes cosas. Muy distinto la logística con la reloj. Ahí hay un cambio grande, y puede hacer que algo que no entrene, sí entrene. Pero todas las otras funciones de activación no hay para qué gastarle mucho tiempo. Otros conceptos que espero que vean de aquí se llaman que, de hecho son como diferencias, cómo se entrenaba antes de cómo se entrena ahora en la red. Antes uno entrenaba todos los datos de entrenamiento y toda la red se va corrigiendo según todos los datos de entrenamiento. Pues se dieron cuenta que es mejor irlo entrenando de subconjuntos, pequeños subconjuntos. Y eso se llama los batches o los mini batches. La idea es que si uno tiene 10.000 datos de entrenamiento, 10.000 datos para entrenar, no hay para qué pasar los 10.000 para corregir la red, sino que con que vaya de a 100 y hago 100 veces y hago 100 correcciones por 100 datos. ¿Ya? Eso es como una de las cosas que permite que se corrige más rápido la red, de hecho converge mejor. ¿Ya? Y el asunto de los mini batches es lo común. Igual es un tema escoger el mini batch. ¿Qué pasa si es que uno hago un mini batch muy pequeño? Digo, en realidad entreno por datos aislados. El entrenamiento es muy variable. ¿Ya? Entonces uno necesita que al entrenar la red y al ajustar los parámetros, haya visto algunos datos, porque si ve uno solo se va a ajustar demasiado a ese dato. Y después de otro dato se ajusta demasiado a ese otro dato. Y como se está ajustando mucho a cada dato en forma independiente, cuesta que converja. ¿Ya? Por otra parte, si quiero ajustarme a todos los datos del dataset al mismo tiempo y calculo el promedio de todo ello y sobre ello entrena muy lento y de hecho converge más lento, ¿ya? Que irlo entrenando de a pequeños grupos. En general, los mini batches dependen del tamaño de la memoria que uno pueda tener. Cuando uno hace cosas por GPU, el mini batch se define como el tamaño máximo que puede cargar la tarjeta de GPU. ¿Ya? En imágenes los mini batches son pequeños siempre, porque la imagen ocupa mucho espacio. Cuando son vectores, en realidad los mini batches pueden ser bien grandes y ahí hay que ajustarlo un poco a que sean del orden de miles, cientos o miles. Y cuando uno hace entrenamiento por descenso del gradiente, que es el algoritmo de aprendizaje, si uno lo hace por mini batches al azar, se llama el gradiente estocástico. ¿Por qué? Porque son grupos aleatorios. Eso se llama eso. El learning rate es el peso con el cual voy modificando la importancia que le doy a cada ejemplo de entrenamiento, el entrenamiento de la red, y que usualmente al principio no quiere que sea grande para que se ajuste, y después una técnica para hacer converger la red consiste en hacer un learning rate grande al inicio y después irlo reduciendo. ¿Ya? Es una forma, o con que sea constante también. Bien. ¿Profe? Bien. Una pregunta. En la práctica, yo ¿cómo puedo saber? Ya, yo voy a saber la memoria RAM de mi GPU y voy a tener las dimensiones y los tamaños de las imágenes para poder calcular cuánto más o menos tiene que ser el batch. Pero
cuando yo estoy ocupando mi notebook, por ejemplo, la GPU igual va a estar ocupando cierta memoria en lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿hay alguna manera de que yo pueda saber cuánta memoria tengo disponible al momento de querer correr una red, por ejemplo, con GPU? Sí, o sea, al menos NVIDIA da como los drivers, el comando, bueno, no sé en Windows, pero al menos un comando se llama NVIDIA SMI. Y ahí puedo NVIDIA, revisar cuánto tengo como disponible. Porque me pasó sí, que un día no la pude correr con un batch de 64, por ejemplo, y después el otro día no hice nada distinto y sí me corrió. Entonces yo dije, ya tiene que ver con que lo que estaba haciendo ese día en el computador, entonces como puede que ser. quería tener un poquito más de certeza. Puede ser, mira, al menos yo la entreno, esto no lo entreno en Windows, esto es Windows para jugar. Pero en Linux cuando lo entrena, hay un comando en NVIDIA SMI, aparecen todos los procesos con el ID del proceso y la memoria de la GPU. Sale aquí. Y ahí uno ve qué proceso estoy y qué están usando la GPU y qué porcentaje de memoria hay. Y ahí uno sabe cuánta memoria disponible hay. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Gracias. Es este comando. Bien. El learning rate, entonces, volviendo aquí. Ojo ahí al proceso de la memoria de la GPU, que mientras más memoria, usualmente en especial con imágenes, en especial con imágenes, en general, el mini batch se define como el tamaño máximo que puedo usar de la GPU, porque no caben muchas imágenes en memoria, y entonces, no sé, con 10 imágenes o con 100 imágenes, usualmente es un batch grande. ¿Sí? Pero si uno lograra un batch un poco más grande, iría todo más rápido, va todo mejor. ¿Sí? Una de las cosas que hacen las GPU muy caras, la GPU es la memoria de la GPU. De hecho, más que la cantidad de operaciones, el límite, más la cantidad de cores de la GPU, es la memoria de la GPU, lo clave. ¿Ya? Y la misma GPU, con el doble de memoria, con el mismo número de cores, pero con el doble de memoria cuesta el doble. ¿Ya? Eh, 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 en especial para tamaño grande. Actualmente se habla del orden de una GPU puede tener 4 GB de RAM de GPU. Esa es una normal, una de 8, bastante ya es grande, de 16 ya son las caras de un par de millones de pesos. 24, ya estamos hablando, no sé, 5 millones, 10 millones de pesos. 24 GB. Y en cambio estas de acá valdrán 200, 500 mil, las de 4 gigabytes. Y uno puede llegar, y la cantidad de operaciones mismas de núcleos cores mejora, pero un poquito. En realidad, la memoria es lo que. Bueno, bueno. El dropout, me interesa comentarles algo sobre el dropout, que hay gente, algunos no lo entienden. Voy a volver acá. El dropout consiste en, a ver, el dropout consiste en, quería este ejemplo acá. Esto, aquí vamos a tener una imagen y queremos decir qué foto es. Finalmente, esta es una red deep learning. ¿Qué es el dropout? ¿Ya? El dropout es algo que se usa para evitar el overfit. ¿Qué es el overfit? Es no aprender nada, sino que aprenderse los datos de entrenamiento, no generalizar. A partir de los datos de entrenamiento, si uno dice que esto de acá es un perro, uno en realidad no le interesa que esta imagen misma aprenda que esta imagen es un perro, sino que aprenda las cosas parecidas a esa imagen. ¿Ya? Porque después uno los va a evaluar con otra imagen, no con esta misma. ¿Ya? Las redes, como son súper poderosas, tienen muchos parámetros. De hecho, una red debe tener, no sé, 10 millones de parámetros. ¿Ya? Y lo voy a entrenar con 10.000 imágenes. ¿Cómo puedo entrenar una función de 10 millones de parámetros con 10.000 imágenes? ¿Ya? Hay más parámetros que datos. De hecho, y eso es con las cosas que uno anda lidiando con las redes neuronales, porque como tiene tantos parámetros, puede aprenderse los datos, cada uno de los datos. Y puede aprenderse, decir que, esta es la foto 40 es un perro. Y cuando uno va entrenando, si es que se aprende los datos, en realidad eso está súper mal, porque después le pasa una foto que nunca ha visto, no sabe qué es lo que es. Y uno no quiere eso. Uno quiere que generalice. ¿Cómo la red hace overfit? Porque finalmente,
todos los datos entran por aquí, por la primera capa, y tiene que tener una capa en la salida, o sea, un resultado en la salida. La red se va a ir aprendiendo datos porque las primeras capas, la primera capa va a empezar a identificar, esta es la foto 40, esta es la foto 50, esta es la foto, y después tiene que pasarle de alguna forma ese dato a las siguientes capas. Esta es la foto 40, la foto 40, la foto 40, y la última capa irá, la foto 40 es perro. ¿Ya? La foto 52 y la foto 52, y se tiene que ir pasando ese dato entre medio para que la última diga qué es lo que es. Ya, eso sería una capa mala, o sea, una red mal entrenada. Se aprendió los datos. Para que logren pasarse esa información es que se tienen que formar conexiones fuertes entre las redes. Cuando hay conexiones fuertes entre las redes, es decir, cada vez que se activa una, la otra también se activa, uno está, ahí eso empieza a oler a overfitting. Se está aprendiendo los datos. Y el tema entonces es cortar las conexiones fuertes entre las capas, entre los perceptrones, entre cada una de las neuronas. Eso es el dropout. El dropout, la idea es que, veamos el texto. Dropout, la idea es que uno no permite conexiones fuertes y la red se entrena haciendo, desactivando neuronas entre medio, desactivando conexiones. Entonces uno tiene una red y uno fuerza a que un porcentaje varía hasta 50%, entre un 10%, un 50% de las conexiones no existe, al azar. ¿Ya? ¿Por qué uno quiere hacer eso? Porque uno fuerza a que la red entrene, pero esta conexión no va a estar. ¿Ya? Y ahora esta red de aquí va a tener que tratar de mirar otra, y esta no va a estar. Y ahora esta neurona de acá no puede mirar su amiga con la cual ya se había asociado, y ahora tiene que buscar datos de otra parte. Entonces, esta le decía, no sé, si es que tenía cierta esquinita, cierto patrón, ahora tiene que decidir, pero mirando, no sin mirar ese, tiene que mirar otro. Y eso hace que cada una de las neuronas dependan de muchas de las neuronas de la capa previa. Eso lo hace más difuso, lo hace más generalizado. Profe, una pregunta. Tengo conflicto con el dropout porque uno de los profes nos dijo que hay que usar un dropout súper fuerte en entrenamiento, y ahora el profe de visión nos dijo que ya no se usaba, entonces me dejó medio confundido. Sí. Ya. Mira, yo diría que el dropout, como técnica, la idea es esa. ¿Ya? Cuando el dropout es, mira, todas estas cosas pasan más que lo que diga la teoría, que todo lo que manda en la práctica. De hecho, todas estas cosas del dropout, esto es de Geoffrey Hinton, dijo esto. Mr. Geoffrey Hinton hace un poco antes, como los 2010, cuando vino el revival del deep learning. La única forma de convencer a todos es que funciona en la práctica. Y así funciona esto. De hecho, ¿por qué el Liquid Relu o Parametric Relu? Es porque la práctica funciona, después no trata de entender por qué funciona. Hay una falta de consistencia, de falta de teoría para entender cómo funcionan estas cosas. Y así es como está en la actualidad. Y con el dropout, diría que, por ejemplo, pasa eso. Al menos, diría, te voy a dar otra opinión más. Con el dropout, las veces que lo he usado, funciona un poco mejor con un valor pequeño. 50%, las veces que lo he usado con 50%, no funciona. ¿Sí? Demasiado. Y las veces que lo he usado con un poquito uno evita que en realidad empiece a generalizar mejor. 10%. 20%, en mi opinión, es mucho. ¿Ya? Y si José dice que no, mira, todo también depende de los datos que uno está usando, de los casos que uno está usando. ¿Ya? Del tipo de red y de los datos si son redes convolucionales o no, o tipo de imagen. ¿Ya? Así que diría que aquí todos somos, nadie sabe bien cómo está funcionando por detrás, sino que uno es lo que ve con la práctica. ¿Ya? Al menos no te puedo decir más allá que eso, y que el dropout, entonces, yo creo que hay que usarlo, pero con cuidado. De hecho, que aquí creo que algunos lo usan como algo que es mágico, y que mientras más, mejor. Dicho, 50, que es demasiado, absolutamente mucho. Pero puede que funcione para redes muy grandes. Eso.
¿Por qué dice José? Porque van habiendo nuevas técnicas. La idea del dropout es evitar el overfit. Y entonces, si es que uso otras técnicas para evitar el overfit, entonces el dropout se hace innecesario. Y en realidad un sobrecosto. Bueno, por ejemplo, otras técnicas, a propósito de eso, la regularización. La regularización dice que cuando estoy entrenando, las cosas se van a dejar de entrenar y va a haber overfit cuando, cuando los pesos de las neuronas, a ver, volviendo acá, es un problema de overfit cuando estos pesos que están acá, si es que hay un peso que se empieza a disparar mucho y empieza a valer miles y los otros valen cero, y dice, y trata de propagar un valor muy grande, y dice, esto huele a sospechoso, esto huele a que está entrenando mal porque sus pesos son muy altos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces uno dice, para evitar el overfit, y ahí probablemente hay un overfit, y hay uno donde dice, para evitar esto es que tengo que darle, evitar pesos muy grandes. Y ojalá que los pesos sean lo más difusos entre sí. ¿Ya? Y aquí es donde sale, perdón, la idea de la regularización es que le vamos a agregar un costo al valor numérico de los pesos. ¿Ya? Cuando le agrego un costo al valor numérico de los pesos, quiere que todos los pesos sean chicos más o menos parecidos. ¿Ya? Y eso es una forma también de evitar de hecho, quizás si le dice José que no hagan dropout, probablemente sí le va a decir, tienen que hacer regularización. ¿Ya? ¿Ya? Porque hay algo que usar. Data augmentation, dice. No, perdón, está hablando de esto. Regularización. Ya, me estoy refiriendo a eso. Regularización se refiere a que los pesos darle un costo al valor numérico de los pesos. ¿Ya? Y la idea es preferir pesos pequeños, muchos pesos pequeños, que sea la decisión más difusa de las capas previas. Y no una decisión muy fuerte de la capa previa, porque eso es corrección fuerte, y que es lo que evita el dropout, también lo evita la regularización. ¿Ya? Con data augmentation, lo que se refiere aquí es que necesito, como dijimos, hay 10.000 imágenes, hay 10.000 datos para entrenar, y tengo 100 millones de parámetros. ¿Qué hago aquí? Aumento los datos de entrenamiento. De 10.000 datos puedo pasar a 1 millón de datos. ¿Cómo? Cada uno tiene que generar nuevos datos, y uno lo hace, pero ¿cómo genero más datos? Los mismos datos hay que moverlo un poquito en su vecindario. Y uno genera más datos de entrenamiento con pequeñas perturbaciones. En el caso de vectores, claro, hay que hacer los vectores cercanos, no, fome eso, pero en el caso de imágenes, esas perturbaciones sí son interesantes, porque uno puede hacer cosas como con imágenes, como los bordes, rotar un poco los objetos, cambiar un poco los colores, y uno genera datos, y eso es data augmentation. Generar más datos de entrenamiento. Y esos datos de entrenamiento los genera uno según el criterio que uno sabe de si es que esto es un perro, y roto la imagen, sigue siendo un perro. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si son números, rotar la imagen quizás es mala idea, porque si un 6 se va a convertir en un 9. Entonces quizás hacer datos, en el caso de dígitos, girar la imagen quizás es mala idea, pero si estoy reconociendo objetos, girarla sí es buena idea. Y ahí donde esas perturbaciones dependen de uno tiene que decir cuáles son. Transfer learning es otro concepto que me interesa que lo vean. Se refiere a que cuando uno entrena con un dataset, uno puede entrenar un dataset para entrenar otra cosa. ¿Ya? En general, se usa cuando uno entrena con imágenes, entrena con un dataset de ImageNet, que son imágenes genéricas de cualquier cosa, y después quiero entrenar caras, ok, parto con ImageNet, y después, entrenando perros, gatos, detectar esas cosas, y luego puedo ir a entrenar objetos más específicos como caras. Pero no parto de nada de caras, sino que parto como que ya sé reconocer perros de gato, y luego lo especializo en caras. Y eso hace que sea todo mejor, porque no parte de cero, parte de algo que ya funciona en otro problema. Pero ya funciona para ese otro problema, y esos pesos de los otros problemas ya sirven para cualquier otro problema. ¿Por qué? Porque si tengo algo que ya sabe reconocer perros de gatos, de camiones, las primeras capas tienen que haber sido filtros típicos. Filtros de bordes, de orientaciones, de líneas horizontales, líneas verticales. Y luego, cuando me cambie el dataset, ahora reconocer caras, igual es que las primeras capas son las mismas. Igual hay que reconocer las primeras capas que son bordes horizontales, verticales. Entonces, mejor usar uno, aun cuando otro problema, eso ya sirve. Bueno. Y otra cosa también del transfer learning es que uno puede, si uno entrena con
si uno sabe cómo reconocer, por ejemplo, un caso bien bonito de esto es que si uno entrena, uno sabe cómo se ven las cosas, uno puede entrenar una red de audio usando una red de imagen. Por ejemplo, si uno tiene videos y cada vez que aparece, en general, el sonido tiene que ver con lo que aparece, con lo que se ve. No sé, entonces cuando estás viendo, no sé, un caballo, aparecen sonidos de caballos. Cuando estás viendo un auto, aparecen sonidos de autos. Entonces, si tú sabes, tienes una red que entrena la imagen, usa esa red de imagen para entrenar el sonido. Y uno tiene ahora un clasificador de sonidos haciendo transfer learning de un dataset de reconocer imágenes. Es otro ejemplo de transfer learning. Profesor, una consulta. Sí. ¿El transfer learning es lo mismo que cuando se habla de embedding? No, nada que ver. No, ¿Nada que ver? nada que ver. No, transfer learning se refiere a esto, a una red, al aprendizaje de una red. Uno puede usar distintos problemas para entrenar otro problema. Un embedding. Ya te entiendo porque si vieron texto, algo bien común del texto es que cada palabra se tiene que convertir en un vector. Y para hacer eso es que las palabras se tratan de asociar con sus vecinos y uno ve las relaciones de ellos y finalmente a cada palabra uno crea un vector. Para cada palabra uno va creando vectores. Eso se llama un embedding. Un embedding es crear un espacio de vectores, un espacio artificial de ciertas dimensiones que uno lo entrena y todos los objetos se mapean a ese espacio de dimensiones. Por ejemplo, los word embeddings es que cada palabra se va a ir a un espacio de dimensión 100. De dimensión, a un espacio de dimensión 100. Y cada palabra va a vivir en un espacio de dimensión 100. ¿Ya? Y luego uno calcula distancias ahí. Es un word embedding. Miren, tengo slides, pero son de texto. Donde la idea ahí es que palabras cercanas tienen distancias cercanas en eso. Entonces la definición de embedding es que tengo objetos que me gustaría comparar en qué se parecen, entonces voy a crear un espacio. Tengo personas, digamos, por decir cosas, ¿no? Tengo cosas. Y me gustaría tratar de compararlas entre ellas, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo se comparan? Es difícil comparar personas, hay que comparar vectores. Y lo que se llama la representación del contenido, hay que crearle un vector a cada persona. ¿Qué pasa si tengo muchos datos? Un embedding se refiere a que voy a entrenar una forma de que cada persona, cada objeto, le asigne un vector. Y si con datos de entrenamiento, yo ya sé que estas dos personas se parecen, porque, por ejemplo, estas dos personas compraron los mismos objetos, yo sé entonces que la distancia entre ellas tiene que ser cercana. Y entre ellas dos comparar los mismos objetos y sé que la distancia entre ellas. Entonces, si defino como función de distancia los productos que han comprado en una tienda, puedo después entrenar un espacio de dimensión 100 donde la distancia entre estos vectores sea similar a los productos que ellos compraron. ¿Ya? Es decir, si compran los mismos productos está a la distancia cercana y si no compran nada está a la distancia lejana. Y ahora dice, ok, cada inventa un vector, no da lo mismo lo que diga ese vector, mientras las distancias entre esos vectores se condiga con mi métrica, que en este caso era productos similares que compran. Esta función de acá es un embedding. En nuestro caso, para el taller, tenemos que clasificar productos, por ejemplo. ¿Ya? Sería interesante que, me imagino que las bebidas queden todas en un conjunto cercano, en un espacio, por ejemplo, no sé, los tipos de abarrotes en otro. Entonces, ¿es como recomendable usar embedding para nuestro caso? Bueno, en el caso de imágenes, el embedding... El otro es texto el nuestro. Claro. Sí, ok. En una red, un embedding, acá hay una capa. Vean, el objeto de aquí de entrada pasa por la capa y aquí entre medio aparece un vector. Ya, este vector es el que se usa usualmente como embedding. Ya, entonces uno va a clasificar. Entonces, en el caso de texto,
Usted para tener, el tema es que uno necesita datos porque tiene que ser algo que es supervisado. En el caso de lo que le estoy diciendo acá, eso sí. Se pueden calcular embedding no supervisados también. Pero en el caso de datos supervisados, por ejemplo, si ustedes tienen distintas palabras que son las mismas, tiene que decir, todas estas palabras se entrenan, uno usa un clasificador, y usan un clasificador para entrenar. Entonces, estas palabras son tipo 1, estas palabras son tipo 2, estas palabras son tipo 3. Entrenan eso y después ven entre medio, en las capas intermedias, la red genera estos embeddings. ¿Por qué? Porque cada una de estas capas es como que son vectores en un espacio de n dimensiones, del número de neuronas de dimensión. Y ahí es como que, de hecho, una red neuronal se puede entender como que son datos en cierta dimensión, en el mundo n, y son funciones que van convirtiéndola en otro. Son como, si tengo punto en eso, son como funciones de conversión de espacios. Se puede entender que es una red neuronal. Entonces, dado un dato de entrenamiento, se aplica a las funciones y se ve en qué, cómo va pasando, cómo se van creando vectores en cada capa. Es como que los datos van creando vectores de dimensiones distintas, de espacios distintos. Y cada uno de estos se puede entender como que es un embedding. No sé si lo confundimos. Embedding, Sí, gracias, profe. cuando usamos embedding, ¿qué Perdón. pasa? Perdón. Profe, cuando usamos embedding, ¿qué pasa cuando llegan palabras que no están dentro del diccionario? Sí, mira, eso tiene que ver con contexto. En el caso de palabras que no están, hay dos opciones. En general, aquí estamos hablando de texto. Hay uno que se llama Word2Vec. Lo más común de usar. Word2Vec entrena para dar un texto, hay que decir cuál es su vector. ¿Ya? Dado un texto, hay que decir cuál es su vector. ¿Ya? Y que esos vectores tienen que tener las propiedades de que permitan ahí comparar la similitud entre las palabras. Cuando la palabra no está, en principio no tiene vector, no sabemos qué es porque nunca hemos visto esa palabra en el vocabulario. Entonces, si yo entrené con datos de Wikipedia, que es como que todo el lenguaje, después le paso una palabra que no existe en Wikipedia, el Word2Vec va a decir 0, no tiene vector, no tiene idea. Y hay que, por tanto, esa palabra se ignora, no existe. ¿Ya? Hay otras técnicas que yo creo que funciona súper bien, se llama FastText, es una librería de Google. ¿Qué es lo que dicen ellos? Dicen, en vez de que la palabra perro y gato tengan un vector, FastText dice, voy a borrar aquí, dice, perro en realidad no tiene vector, sino que vamos a crear una para la palabra PER, tiene un vector, ERR tiene otro vector, RRO tiene otro vector, y perro es sumar esos tres. Y tiene perro. ¿Ya? Lo que entrena FastText es como word embedding, pero no de palabras completas, sino que de trozos de palabras. Y entrena para que la suma de los trozos de una palabra del vector que yo quiera. Entonces, persona va a partir con PER, ERS, bla, bla, bla. Y hay trocitos que se van pareciendo. Perro con persona van a compartir el mismo trocito, pero después todos los otros trocitos son muy distintos y por tanto van a quedar vectores distintos finales para la palabra. Ya, ¿por qué es súper útil eso? Porque era una palabra que no existe. Perrito, supongamos que perrote, digamos. Perrote. Una palabra que no está, y digo, ¿qué vector tiene perrote? No tengo idea. Pero voy a ir, como voy por trocitos, PER, ERR, y después una parte decir OT. Y ese no va a estar. O de hecho, igual va a estar. Y para palabras nuevas, como lo sumo como por trocito palabras, siempre voy a tener, o es muy probable que tenga vectores para todos los trocitos, y le genero vectores a todas las palabras completas. Eso de FastText es una súper idea. Y los vectores de FastText son súper buenos porque palabras con variantes, perro, perrito, perrillo, dan vectores súper parecidos. Incluso para palabras que no están en el vocabulario, igual genera vectores similares porque los vectores son por trozo de palabras.
¿Preguntas, dudas? Vale, gracias. Mi comentario sería use Fasttext, súper buena librería para análisis de texto. Bueno, Deep Learning, y ahí terminé con lo que les quería comentar de Transfer Learning. Deep Learning se refiere a uso de redes neuronales, ya lo conocemos. Ya, eso. Ya, y por último, también me gustaría comentar sobre el entrenamiento de clasificadores. Los clasificadores se entrenan, cuando uno entrena clasificadores, uno entrena, aquí hay algo clave que pasa, cuando uno está, actualmente, todo el material de aprendizaje de redes neuronales y de machine learning se está llevando en la academia, ¿cierto? ¿Me creen eso? ¿Ya? Y de la academia han salido muchas técnicas y está muy empujado por muchos estudios de investigación. ¿Ya? En los estudios de investigación y en los papers académicos, uno tiene que poder decir que uno va mejorando o no, y para eso se crean datasets. ¿Ya? Y los datasets con su respuesta correcta y uno va entrenando para ver qué también. Entonces, por ejemplo, esto de ImageNet, que son datos que están entrenados en distintas clases, perros, gatos, qué sé yo, y después uno tratan de quién entrena mejor ese dataset. ¿Ya? Y hay que tener ojo porque en muchos trabajos científicos hay una reducción de un problema real a resolver un dataset. ¿Ya? ¿Ya? Y hay que tener mucho ojo ahí porque este choque uno se lo lleva cuando trabaja en la práctica. El hecho de que uno vaya mejorando en un dataset y uno cree que va mejorando, después lo lleva al mundo real y no mejora nada. Y hay un tema que se llama el overfit, de que uno está haciendo overfit sobre el dataset de entrenamiento. ¿Ya? Y en principio, en un paper, como que no se preocupa mucho de eso, porque en realidad todos están evaluando sobre ciertos datasets. Pero uno cuando trabaja en el mundo real en esto, uno no quiere overfit porque uno no le interesa el dataset es un medio para resolver un problema. Bueno, esto no lo va a poner en producción en una empresa, y por mucho que les diga que maximicé mi dato de entrenamiento, si la práctica funciona mal, está mal, está mal. De lo que yo he visto es que en temas de machine learning, eso como que no se entiende mucho, están demasiado ligados al dataset. ¿Ya? Y ¿por qué les digo eso? Porque es como que hay algo que se llama los datos de producción, ¿ya? Que es el dato donde se va a poner en práctica el clasificador. Los datos de producción en papers académicos de dataset no existen, porque los datos de producción son simulados con más datos del dataset, de un dataset. ¿No? Cuando empiezan a entrenar con muchas técnicas, logran hacer, a veces uno no sabe si es que esto es un overfit al dataset de entrenamiento o de evaluación, o si es que efectivamente están mejorando en la técnica. ¿No? Lo digo porque me he llevado muchas veces sorpresas y que esta técnica es mejor y lo usa en la práctica y en otro dataset y funciona peor. Hay un tipo de overfit que es el grave, que es que de que uno cree que está yendo muy bien, lo pongo en producción. Si creo que tengo un 90% correctas, lo pongo con datos de producción, con datos nuevos. Supongamos que estoy haciendo un clasificador de reclamos. Y tengo un clasificador que en mis datos de entrenamiento saco un 90%. Estoy súper bien, famoso, le digo a todo, lo ponemos en producción y clasifico un 10% de datos y el proyecto entero fracasa. Porque funciona muy mal. Digo, pero si tenía un 90%, ¿por qué me da tan mal en los datos reales? Ya, eso se llama un overfit. Pero es un overfit grave, porque es un overfit de los datos de entrenamiento y mis datos de entrenamiento no se parecen a los datos de producción. ¿Ya? Y este overfit hay que evitarlo al máximo. ¿Cómo uno evita eso? Tengo que tener una muestra de datos de producción. Y esos son los datos de test. ¿Ya? Los datos de test son una muestra de datos futuros. ¿Ya? Y la idea es que se parezcan a cómo van a ser los datos futuros, pero ojo, los datos de test no puedo usarlos para entrenar, de hecho no puedo ojalá ni mirarlos, porque si los miro mucho y hago un entrenamiento ajustado a los datos de test, estoy arriesgando el overfit que les dije recién, el overfit de datos de producción, que es el grave, el que queremos evitar. ¿Ya? El overfit con datos de test, ya, bueno, entonces, ¿entienden esa separación? Los datos de test son una muestra de los datos futuros.
Y si es que sacamos un 80%, si es que sacamos un 90% en datos de test, esperamos que esos 90% de datos de test sea parecido a lo que voy a obtener en datos de producción. ¿Ya? ¿Cómo uno puede saber? Hay un tipo de overfit cuando ahora estoy entrenando. Y en mi entrenamiento yo digo, saco 90% en datos de entrenamiento. Lo pruebo en datos de test y saco un 10% en test. Esto es un overfit. ¿Ya? Porque digo, me fue súper bien entrenando, lo paso con datos de test y saqué un 10%. Es un overfit, pero no es tan grave porque estoy entrenando, todavía no lo pongo en producción. El que queremos evitar al máximo es el overfit en datos de producción. ¿No? Pero aquí, por lo menos los datos de test nos permiten saber si es que va a ocurrir algo grave. ¿Ya? Pero el tema es que no puedo empezar a entrenar sobre datos de test porque si es que no me va a pasar el otro overfit. Que lo que hay que hacer, los datos de entrenamiento, uno los tiene que ir, uno los vuelve a subdividir en lo que se llaman datos de train y datos de validación. Los datos de entrenamiento hay que irlos subdividiendo. Y aparecen distintos tipos de datos de entrenamiento. La idea es que pueda yo ir entrenando y evaluando sin tener que mirar los datos de test. ¿Ya? Y cuando uno entrena con datos de validación, que es como una especie de pretest, ahí aparece otra cosa que se llama el overfit, que es cuando estoy entrenando con datos de entrenamiento y el entrenamiento aquí va mejorando, vean aquí la curva de entrenamiento, el error va reduciéndose. Siempre se reduce, eso no es magia, porque el entrenamiento consiste en reducir, en ajustar los parámetros para reducir el error de entrenamiento. Uno va viendo datos de validación, que son datos que no estoy usando para entrenar, y tengo que ir viendo cómo va el error ahí. Y si es que el error no, vean como un error disminuye y en datos de validación no disminuye, aquí uno dice, ok, aquí está ocurriendo, y de hecho de repente esto empieza a subir. Y aquí uno dice, ok, acá hay overfit. Overfit, pero esto es un overfit que no es clave. Esto uno incluso lo puede decir como un criterio para detener el entrenamiento. ¿Ya? Vean todo, mi punto de aquí es que, ojo con el overfit, hay distintas definiciones y hay unas más graves que otras. Este overfit que le estoy diciendo aquí de entrenamiento con validación no, es un criterio, uno lidia con ellos y uno lo va mirando y sabe cómo manejarlo, pero hay que evitar al máximo los otros overfits que le estoy diciendo. Espero que... ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿No? O sea, ¿puede dar otro ejemplo? No sé, para entender un poco mejor. Ok. A ver. Perdón, Juan Manuel, o sea, cuando uno está haciendo, se refiere a validación, quiere decir que sigue en proceso de entrenamiento, sigue ajustando la red de todas maneras, que es distinto al testing, que ya tienes tu red armada, ¿no es cierto? Exactamente, ya, exactamente. Entonces tengo datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento, quizás esto se puede definir como por personas. Datos de train lo hace la persona que está entrenando. Aquí, ustedes están aquí entrenando. Eso lo hace, y tiene todos los datos que sea, los puede usar como quiera para generar el mejor modelo, según esta persona. Hay otra persona, y eso se lo va a pasar a otra persona, que es el tester. ¿Ya? El tester va a tener aquí Train tiene sus datos, y el tester va a tener sus datos de test. Entonces esta persona genera un modelo y dice, ok, tengo 80%. Se lo va a pasar al tester y el tester lo va a evaluar con sus datos. Ojalá que diga 80%. ¿Ya? Si es que dice algo menor a 80%, se llama overfit en el test. Pero supongamos que dice 80%. Eso está bien. Y aquí hay otra persona más. Es la precisión, ¿no es cierto? El sí, digo accuracy. Sí, 80% de accuracy. O en la métrica que sea que diga que también está esto. Accuracy, sí. Y hay otra persona más, que es la que les digo yo que esto sí que como que no lo ven las personas que están, los de paper académicos, que ¿cómo lo llamaríamos? La persona real, el mundo real.
producción. Producción, los datos reales. Y en producción hay datos, pero esos son datos de verdad, pues los datos de cuando lo pongamos en producción. Y aquí esto finalmente, vamos a tener el proyecto, lo vamos a bajar un par de meses en marcha blanca, y aquí finalmente van a decir cómo nos fue. Y aquí ojalá que nos digan 80% en datos reales. Si hacemos eso, vean cómo están estos 3 pasos. ¿Ya? ¿Ya? Y hay que tener ojo con eso porque el 80% en datos reales de producción, cuando está algunos meses y ya modificamos los sistemas de la empresa, esto tiene un costo muy alto calcular ese valor final en datos de producción. Y fallar en estos datos de producción es grave porque perdimos plata. ¿Ya? Nos van a despedir por malos, por decirlo de alguna forma. Vean cómo, lo voy a poner con otro color. Pero, Juan Manuel, Vean. en producción no tenemos datos etiquetados, pues son datos sin etiqueta. Exactamente. De alguna forma esto se va a evaluar, pero es que la gente lo va a usar y va a decir, esto está fallando, y de alguna forma van a empezar a evaluar. ¿No? Y uno tiene que decir más o menos por eso, uno es súper bueno que estos números previos de 80% en test, te dice la expectativa de cómo le va a ir el sistema de producción. No, está fallando un poco, no, si yo sé que va a fallar un 20%. Y a uno lo van a evaluar en producción. Tienen que evaluarte en producción, no puede el sistema funcionar y no saber cómo está funcionando en la práctica. No puedes saberlo a priori, pero después de un par de meses te van a evaluar. Por supuesto, no con todos los datos, pero sí con una fracción al azar. Así que este número de acá, el 80% de datos de producción, el que de repente se hacen proyectos de evaluación de estos machine learning y tienen que hacer algunos ejemplos y ver cómo le fue. Y es un costo sacar este número final. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando, ahora con otro color, cuando aquí dice 80% y en test 80% y al final sacó un 10%, el proyecto se fue a las pailas y en todo el machine learning nos tiran por la cabeza todas nuestras técnicas, nos despiden por nada. Eso es lo que queremos evitar. ¿Cómo podemos evitarlo? Con los datos de test, hacer un buen test. La idea es que evitemos que pase eso, porque si ahora hacemos con datos de test, decimos, con datos de train, nos dicen, tengo 80%. Ah, ok, se lo paso al test y el test dice, tengo 20%. Digo, ok, esto no lo puedo pasar a producción porque voy a sacar un 20% en producción y ahí me van a despedir. ¿No? En cambio, en test uno lo para y le dice, oye, ¿sabes qué está pasando? Estás haciendo una overfit a tus datos porque no estás generalizando los datos de test. ¿Ya? Y si lo detenemos en test, es mucho mejor, salvamos nuestro cuello. ¿Ya? Y para eso son los datos de test. ¿Ya? Para tratar de evitar al entrenamiento. Y en el dato de entrenamiento, ¿cómo puedo hacer algo en el entrenamiento que me dé un resultado parecido en test? Eso va a pesar el Mr. Entrenador. ¿No? Para hacer eso es que necesita como una especie de una muestra del test, pero no le puedo pedir datos a los del test. ¿Qué es lo que uno hace? Es que el entrenamiento uno lo divide en dos. Los datos de entrenamiento, llamémoslo pretest. Y ese pretest es el conjunto que se llama de validación. Es un dato que uno sacó al azar de los datos de entrenamiento y que son una muestra de cómo sería el test. ¿Ya? Pero eso lo maneja la persona que entrena, ¿ya? No la persona que evalúa. ¿Ya? Y estos son los datos de entrenamiento. Entonces, el overfit que les quiero mostrar acá, que les estoy mostrando acá, es un overfit en los datos de validación. Y entonces la persona que está entrenando sabe porque validación, cuando dice validación, uno tiene que asumir como que un test, una muestra del test futuro. Y de hecho, si uno lo maneja súper bien, uno espera que si en validación saca 80% de accuracy, después uno lo va a llevar a test y en test debiera de salir algo parecido a 80%. Si es que todo esto se hace bien. Si es que todo eso se hace mal, la persona del test se va a dar cuenta de que estás haciendo overfit a tus datos de entrenamiento y no estás generalizando bien. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Y por qué uno hace esto del test? Para evitar producción, para no
para no hacer un error en producción. Se supone que datos de test con datos de producción van a ser muy parecidos, sin el costo de poner la cosa en marcha. Entonces, ahora, el señor entrenamiento, la persona que está entrenando, tiene un conjunto que se llama el de train y tiene el de test, pero que el de test de entrenamiento se llama validación. Y ahí es donde uno puede ir entrenando a ver cómo voy mejorando con el conjunto de entrenamiento y cómo voy no mejorando cuando dejo de mejorar en el conjunto de validación. Cuando dejo de mejorar en el conjunto de validación, esta diferencia que este gap que hay acá, eso se llama overfit. Pero es el overfit de la persona de entrenamiento, que hay que diferenciarlo de los otros overfits. Eso quería comentar. ¿Se entendió? ¿No? Bueno, si no, lo voy a dejar hasta acá. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ya quiero hacer... ¿Tienen preguntas? Los confundí. Profesor, en producción, por ejemplo, ahí, ¿cuántas pruebas tiene? 8, ¿cierto? En 8. producción, por ejemplo, nosotros para como entregar un producto, podríamos acortar la época antes de llegar a esa diferencia de... Sí, pero justamente, de hecho, aquí dice, según este gráfico de acá, de entrenamiento, la red va mejorando con más épocas. Vean cómo la red en entrenamiento va mejorando, su error va disminuyendo, pero eso no es magia, porque el algoritmo de aprendizaje consiste en reducir el error, ajustar los pesos para reducir el error. Vean cómo uno va reduciendo el error con los datos que está entrenando y cómo con datos que no está viendo el entrenamiento no mejora. Y ahí esto uno ve, de hecho aquí esto uno dice como por aquí, como por el 2, por el 3, como por acá ya ve que debe tener. Entonces, como por acá o como por acá. ¿Qué es lo que pasa cuando uno lo deja entrenar mucho? En algún punto esta curva empieza a empeorar, porque ya se hace overfit a los datos de entrenamiento, y la red se empieza a aprender los datos y deja de generalizar a datos que no ha visto. ¿Sí? Un comentario ahí, Juan Manuel. Nos explicaba el profe de Machine Learning que lo que uno tiene que hacer es siempre tratar de ser más preciso, tener mejor accuracy, pero que no dejar de que la validation que tiene aquí se vaya para otro lado. Tienes que tratar de técnicas que te digan, sigo mejorando, pero sigo también haciendo que el de validation me vaya siguiendo de alguna manera. Así es como en el entrenamiento vas mejorando para que tengas la accuracy que sea capaz de hacer una buena predicción en el mundo de producción. Entonces, no es que aquí solo lo cortemos, por ejemplo, en el 2 o en el 3, sino que, dado eso, hagamos técnicas para seguir mejorando la precisión y la accuracy en entrenamiento, pero que la de validación también se vaya para abajo. Y ahí nos enseñó un par de técnicas que son las que hacen eso. Ya, súper bueno. Justamente, la idea es lograr eso, y aquí es donde están, bueno, de hecho, todo lo que hemos visto del overfit, que está el dropout, o el otro que decíamos regularización, o cualquier otra técnica, como bien dice, hay que dividirlos en subconjuntos, de repente uno entrena en uno, lo pasa en el otro, que es lo que se llama, ojo, validación cruzada. Validación cruzada, ya que ahí uno empieza a jugar a cómo hacer estas cosas. Lo que quiero que les quede, al menos así como en la práctica para sistemas de producción, lo que quiero que les quede, que no se les olvide, es que todas estas técnicas para mejorar su validación, tiene que existir siempre un conjunto de test. Ya, ese conjunto de test, ojo con ese conjunto de test, porque es el que uno usa para predecir cómo va a ir con datos de producción. Porque hay uno que seguro que va a existir, que se llama los datos de producción. Ya que eso seguro que va a existir porque los sistemas lo vamos a poner en la práctica. Y si lo vamos a poner en la práctica van a aparecer después datos de producción y ahí vamos a saber qué tan bien o mal nos fue. Y digo, para evitar este sistema de producción, hay personas que a veces se les olvida, como están jugando con training, validación y todo, que tienen que crear un conjunto de test. Y este se le llama, se llama el hold out. El criterio hold out es como lo mejor. Un criterio que lo guardamos y nadie más lo ve, y solamente una persona, que es el tester, cuando dice, pase tu producción, ok, antes voy a probar en mi test, cómo le está yendo. La idea es que con este entrenamiento variación, que digo, ok, pasa a producción, este tiene un 80% de accuracy, y antes de pasar a la producción, uno lo pasa con datos de test, y digo, ¿cómo le está yendo en test?
y si saco un 20%, digo, no, no lo puedo pasar a la producción porque tiene un 20% nomás. No, si tengo 80%. Lamentablemente con 20% no te puedo pasar a la producción. Y uno se da cuenta de cualquier error metodológico que haya tenido uno al entrenar, uno lo evita con ese conjunto de test. Y se ahorra los dolores de cabeza de pasar algo directamente de entrenamiento a producción, porque uno puede mandarse un error en producción. Ya, ¿les queda claro esto? Espero que, al menos ahora que uno lo ve como bastante obvio, tiene que existir esto, pero a algunos se les va. ¿Por qué? Ahora se lo puedo complicar un poco más. ¿Qué pasa cuando hay pero en realidad esto es un comentario solamente. ¿Qué pasa cuando hay muy pocos datos de test? Por ejemplo, tenemos muestras de exámenes de cáncer, ¿ya? Y quiero entrenar un predictor de cáncer, pero tengo, no sé, 30 datos 30 exámenes de test de cáncer. ¿Cómo puedo, si hago un entrenamiento de holdout, como lo que les digo acá, solamente tengo 30 exámenes de cáncer, entonces con eso tengo que entrenar algo. Si defino un test holdout, es decir, saco un porcentaje de ellos, lo saco de 30 y digo, ok, voy a sacar un 10% de test, mi test van a ser 3 exámenes. Que no los he visto, pero son solo 3 exámenes. Entonces mi test es muy, muy malo, porque la idea es que sea un predictor de datos de producción. Pero entonces el test, la idea es que sea más bien grande, pero no puedo tomar muchos datos, sino puedo decir, ok, 20 datos de test porque me quedo solo con 10 para entrenar. Eso, cuando uno está a ese conjunto, es que uno empieza a jugar a hacer otras técnicas, como la que se llama validación cruzada, ¿ya? Donde el conjunto de test uno lo hace rotar, ¿ya? Les doy mi comentario con validación cruzada. Con validación cruzada uno está jugando al límite del overfit en producción, ¿ya? Porque uno no hace un test holdout, sino que uno hace un test que va rotando. Y uno dice, ok, lo voy a dividir en décimos, es decir, de mis 30 datos de mis 30 datos que tengo, voy a entrenar con 27 y lo voy a evaluar con 3, solo con 3. Pero luego voy a modificarlo, voy a entrenar con otros 27 y voy a evaluar con otros 3. Y voy a entrenar con otros 27, voy a evaluar con otros 3. Y voy a tener 10 tests distintos. Y el test final es el promedio de ellos. ¿Qué fue lo que logré con eso? Logré un test mucho mejor que holdout, porque holdout son 3 fijos, y si logro algo, como son solo 3, son muy poquitos, y podría lograr una configuración que le ajuste digamos, justo esos 3, y tenga un súper buen resultado en test, y la práctica no fue muy mal. Para evitar eso es que uno como que aumenta el test, haciéndolo rotar, ¿ya? Y el resultado es el promedio de estas 10 iteraciones, ¿ya? Esto de validación cruzada, vean cómo el test uno lo va haciendo rotar. Y uno dice, ok, mi resultado en test, pero en test de cross-validation, es el promedio de estas 10 iteraciones. Ojo con esto, porque esto es necesario únicamente cuando el test holdout, no hay forma viable de hacer un holdout porque tengo muy pocos datos. Diría, en la práctica, ustedes que están trabajando en sistemas de informáticos, no va a ser necesario. En general uno tiene hartos datos y no es necesario empezar a hacer esto. Porque se lo advierto con esto, aquí uno está jugándose la vida en hacer un overfit, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque uno está quitándose esta persona del test, una persona que haga test antes de pasar a la producción. Juan Manuel, ¿sí? pero aquí la selección del décimo, por así decirlo, del conjunto, del subconjunto, es aleatoria, no es que como que lo vaya haciendo yo parcelado para hacer todo, porque ahí es donde me voy a apuntar, me voy al overfitting. Justamente. Si lo hiciera yo, tratar de un décimo distinto cada uno, al final los pruebo con todo, entonces hice overfitting. La idea es que sea aleatorio, ¿no? Justamente. De hecho, mira, como es el algoritmo de variación cruzada, la idea es que se prueben, se hacen en décimos y es un algoritmo, no es aleatorio. Se entrena sobre 27 y 3, todas las combinaciones de 27 y 3, como trozos así. Bueno, sí, tienes razón, es que es una selección aleatoria de esos 3. Hay 10 selecciones aleatorias, ¿cierto? Que hay muchas posibles, dentro de esas voy a escoger 3 formas, al azar. Pero voy a tener 10 métricas,
Y dentro de esas 10 métricas, ¿cuál es finalmente el accuracy? Porque tengo 10 sistemas acá. Tengo 10 accuracy. El accuracy es el promedio de ellos. Y uno dice, este es el accuracy que voy a obtener en producción. El promedio de esos 10 accuracy que obtuve. Ok, pero ¿cuál sistema? Porque tengo 10 sistemas acá. ¿Con cuál de ellos? Y aquí es donde viene el paso difícil. Ok, ahora que yo sé mi algoritmo, vean cómo, supone que esto lo dejo quieto y ya sé cómo, dado 27 datos, entreno con 27 y con 3 lo evalúo. Y si los 3 me dio bastante bien, ahora entreno el resultado final, entreno con los 30 y genero un modelo con los 30 datos de entrenamiento. Y lo paso y lo mando a producción, sin evaluar, porque no tengo datos para evaluar. Eso es lo que se hace con validación cruzada. Y mando a producción un sistema que no entrené, o sea, que no testé, porque no tengo más datos test, porque usé todos mis datos para entrenar. Y eso uno lo hace cuando tiene poquitos datos de entrenamiento. Y les digo eso, ojo, es lo que uno tiene que hacer cuando hay muy poco datos de entrenamiento, pero uno se lo está jugando, que si ese entrenamiento final hice algo mal, creo que voy con un 80% de accuracy, y en realidad en producción me mandé un error. Ojo con validación cruzada, que algunos que cuando leo cosas así, y hay gente que habla maravillas de validación cruzada, primero, cuando uno tiene muchos datos no es necesario complicarse. ¿Ya? Y ojo que en especial con los datos de test, yo creo que lo he leído porque son muchos gente que no ha estado jugándose el pellejo entrenando machine learning. ¿Ya? Así que ojo con validación cruzada. Y que en general es cuando la separación fija no se puede lograr un buen resultado con separación fija. Y que es una forma para evitar el test. Ojo, y si es que uno quiere, pero es que quiere entrenar datos hiperparámetros. ¿Cómo puedo entrenar hiperparámetros con validación cruzada? No se puede. Una forma sería hacer lo que se llama la validación cruzada anidada, que consiste que en el gráfico que tenía acá, cuando uno dice, tomo estos datos de acá y entreno acá, en este entrenamiento acá podría hacer otra validación cruzada. Y hago validación cruzada de validaciones cruzadas. ¿Ya? Yo diría que eso es algo que se podría hacer, pero eso uno lo podría hacer cuando tiene muchos datos. Pero si tiene muchos datos, en realidad no es necesario hacer todo este problema. ¿Ya? No sé, se lo dejo ahí. Yo al menos no soy muy fan de esto. Juan Manuel, Bien. consulta, cuando tú dices, hago la primera iteración y tengo mi primer sistema, dijiste tú. Después tengo el segundo sistema. En rigor lo que tengo es, guardo el modelo, guardo todos los parámetros que tengo para que después cuando diga el que fue el mejor, con ese entreno con todos los datos. Esa parte no me quedó clara cuando me decías varios sistemas. Justamente, mira, muchas gracias por tu pregunta. Aquí estamos haciendo, en validación cruzada, vean que es el conjunto de test. Uno está evitando hacer conjunto de test. ¿Ya? O uno está haciendo un conjunto de test que rota. ¿Ya? La idea es que entreno con el 90% y evalúo en el 10%. Y hago 10 entrenamientos sobre un décimo de los datos. ¿Ya? Ahora, y cada uno de esos va a sacar, entonces este va a sacar un 80%, este de aquí va a sacar un 72%, este de aquí va a sacar un 70% y un 75%. ¿Ya? Por decir valores. Cada uno de esos fue entrenando con una fracción de ellos. Vean que estos 10 sistemas fueron automáticos. No es que yo hice 10 machine learning a mano. Es un algoritmo que uno ya programó, que dado los datos de entrenamiento, ya tengo los parámetros fijos, yo ya estoy evaluando, estoy preparando el dato para mandarlo a producción. ¿Ya? Ven cómo yo ya sé esto no sirve para ajustar hiperparámetros, esto sirve para testear. ¿Ya? Y que entonces si ven cómo evalúo para testear, pero para testear cuando tengo muy pocos datos. Porque si tengo muy pocos datos, ese testeo no es un buen predictor de datos de producción y puedo caer en un overfit en producción. ¿Ya? ¿Y cómo hace eso? Entonces el test lo voy rotando y automáticamente entreno sobre 27 datos, dije que eran 30. Entreno sobre 27 y evalúo sobre 3. Entreno sobre 27 y evalúo sobre 3. Finalmente evalué sobre 30. Hice un test de 30, pero entrenando sobre 27 es al azar. Se supone que
estos 10 valores de accuracy deberían de ser parecidos. Entonces los promedio y me da, en total me dio un 76% de accuracy promedio. Digo, súper bien. Ahora, ¿qué sistema es el que pasó a producción? Me gustó tu pregunta porque dije, pero mira, si en la iteración 1 obtuve un 80%. Pasó esa producción porque es el que obtuvo un mejor valor. No puedes hacer eso porque ahí estás arreglando el overfit. El que haya sacado el mayor valor ahí, eso justo está haciendo un overfit a ese conjunto de test. Es el resultado global, 76%. Ok, pero ¿qué sistema sacó 76 si no hay ninguno que sacó ese 76? Es que el sistema es el valor promedio que sacan mis hiperparámetros, sobre todo dato entrenamiento. Entonces, ¿qué sistema saca este 76%? ¿Cuál es? Entrenar sobre todos. Entrenar sobre los 30 que sobre todos. Si entreno sobre todos, haciendo el mismo algoritmo como lo estoy haciendo hasta este momento, obtengo un sistema que debiera de sacar 76%. Y ese lo mando a producción. No puedo escoger alguno de estos de acá. Si escojo alguno de estos de acá, estoy arriesgando el overfit. ¿Ya? Porque esto esta etapa de acá no es una etapa de entrenamiento, es una etapa de evaluación. Si yo quiero hacer esto para escoger el mejor y probar número de capa y qué sé yo, entonces para eso es que tengo que probar otro algoritmo y ahí me dice, ok, con los 90 que voy a entrenar, con el conjunto que voy a entrenar acá, aquí yo puedo intentar distintas técnicas para mejorar. Y ahí es donde incluso puedo hacer sobre este conjunto, solamente sobre estos 27, puedo probar distintos algoritmos con distintos hiperparámetros. Y puedo hacer lo mismo de validación cruzada, pero ahora como parte del entrenamiento. Y ahí sí puedo escoger el mayor, pero como parte del entrenamiento. Eso es lo que le puse acá que se llama validación cruzada o nested validation. ¿Ya? Y ahí es donde uno puede probar y con estos datos que están celestes acá, aquí yo puedo probar con 10 y escojo el que sea el que obtenga el mejor valor. Y no tengo riesgo de overfit porque después estoy haciendo un test para evitar el overfit en producción. ¿Ya? Y aquí es donde uno escoge el mayor. Cuando uno hace nested validation en la iteración interna, aquí yo de los 10 escojo el que obtenga el mejor valor. ¿Ya? Y ahí puedo probar hiperparámetros. Eso quería decir. La clave es entender si está en la etapa de entrenamiento o está en la etapa de validación. Esa es la clave. Exactamente. Y ojo y validación cruzada, en su definición, uno está en la etapa de test. Y creo que su nombre es súper engañoso. Si no me creen, busquen sus definiciones ahí. Validación cruzada es una etapa de test. Y yo creo que esto se diferencia mucho cuando hay personas distintas. Por eso es que como que hay que ponerse personas, porque el tema es cuando uno está haciendo machine learning solo, y en especial en estos papers académicos, es la misma persona que tiene que poner el sombrero de train y el sombrero de test. Y para el paper también, pero uno en la práctica no puede hacer eso porque después esto va a pasar a producción. Y si uno se hizo leso a sí mismo en producción, a uno le van a cortar la cabeza. Así que hay que tener mucho cuidado con si esto es test o esto es validación. Si es test, no puedo decir nada, tengo que decir lo que es. Si es entrenamiento, entonces puedo hacer lo que quiera. Y escoger el mayor. Bueno, ya, eso. Me estoy demorando. Hagamos preguntas. ¿Hay alguna pregunta?